Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre las 7 leyes universales. ¿Qué temita este para explicarlo para mí? Que yo se los tenga que explicar a ustedes en realidad. Es un tema complejo, muy complejo y sobre todo porque aún es una filosofía que hay detrás de estas leyes que no ha podido ser 100% probado con la ciencia. Sí, en algunas cosas sí y en otras no. Por lo tanto, este episodio, como dije en la introducción del podcast, que lo quiero volver a aclarar ahora porque es probable que en este episodio en adelante nos empecemos a meter en temas que por ahí son un poco más intangibles y los que tampoco están 100% probados por la ciencia, sino que son cosas que muchas veces van a ir más allá y cosas que muchas veces generan polémica. Por eso aclaro, siempre que haga un episodio de este estilo no voy a pretender que nadie, como dije al principio, que nadie compre la filosofía esta en el sentido de decir, bueno, esto es la verdad, toda la verdad. No quiero generar de dogmatismo ni mucho menos, sino que cada uno descubra su propia verdad. Este episodio en particular y este tema en particular a mí me resonó mucho, me resuena, yo creo que esto existe, que es así, pero para otro puede ser que no y está perfecto. Yo creo que hay muchas más cosas de lo que en realidad sabemos, creo que sabemos muy poquito comparado, o sea que la ciencia ha llegado a saber muy poquito comparado con todo lo que hay detrás de cómo se mueve el universo en general y los seres humanos. Entonces, bueno, yo quiero compartir cosas que desde mi experiencia, desde mi intuición, creo que son la base de todo. O sea que aviso que también esto, porque también al ser psicólogo tengo esta responsabilidad de decir que cada vez que comparto un episodio de estos voy a aclarar que no es nada para basar, por supuesto, un tratamiento ni para encarar un problema al 100%. Digo, para eso la opción, digo, segura, digámosle, es ir al psicólogo, que ya lo he dicho, y bueno, y después uno a partir de que uno empieza a cuestionarse profundamente las cosas, ahí puede empezar a meterse en estos temas. Yo realmente creo que es así, que esto va por escalones, porque no pretendo que nadie que está pasando por un momento de mucho sufrimiento, caerle con cosas que por ahí son, como dije, muy intangibles o muy difíciles de comprender para todo el mundo, inclusive para mí, y por eso no quiero estar trayendo también cosas y diciendo, ah, bueno, estás deprimido porque estás en una frecuencia baja. No, eso no lo quiero hacer. Sí que empecemos a comprender un poco lo que hay detrás y, y bueno, y para eso me parece interesante, me parece que son temas interesantes para que en general nos comencemos a cuestionar un poco qué es lo que puede haber detrás de lo que no podemos ver a simple vista. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a explicar este temita que, bueno, con esta introducción te habrás dado cuenta que no es del común de los temas que venimos hablando, es un tema que ya se sale un poco de lo que es la psicología, ya nos estamos metiendo en un terreno, no sé qué palabra exacta ponerle, pero como dije, un terreno intangible, un terreno desconocido, un terreno místico, diría yo, de cosas que por ahí no son tan fáciles de ver. Entonces, ¿qué es esto de las 7 leyes universales? ¿De dónde surge todo esto? Vamos a ir con cada una de las leyes. Este episodio creo que lo voy a tener que dividir en dos, la verdad no sé, dije, bueno, a medida que corra el episodio veo si se queda muy largo, lo divido en dos, y explico mitad y mitad. Pero bueno, primero que nada, estas 7 leyes que voy a explicar a continuación surgen de Hermes Trismegisto, repito porque siempre me cuesta el apellido,
que bueno, fue un gran sabio y un gran maestro que vivió en el antiguo Egipto antes de Cristo. Y como siempre hay como muchas teorías al respecto de quién fue este hombre, si es que era un hombre, si es que tenía poderes sobrenaturales, nadie sabe bien. Pero se dice que también fue uno de los maestros de Jesús y que le explicó cómo manipular la energía, que ya vamos a ir a eso. Y es el fundador del ocultismo y también llamado hermetismo. Capaz que alguna vez sentiste nombrar la palabra, por lo menos hermético, que es una filosofía que justamente ha perdurado en el tiempo por su capacidad de ocultar las cosas a simple vista. O sea, cuando uno lee un texto hermético se supone que solo aquel que esté dispuesto a cuestionarlo y a ir más profundo va a ser el que va a ser capaz de comprenderlo. Bueno, entonces este señor, este sabio Hermes, fue el que escribió 7 leyes que se les dice universales. El texto original donde están las leyes se llama el Kybalión. Hoy por hoy hay mucho de esto dando vueltas por ahí, pero la fuente original es el Kybalión de los 3 iniciados. Y ahí es donde están las 7 leyes que escribió y que explican el funcionamiento del universo en general y explica toda una serie de comportamientos dentro, digamos, de todo, de la naturaleza, de nosotros, de por qué hacemos lo que hacemos o por qué. Es como que da toda una concepción de todo. Pero bueno, me gusta empezar ya. Van a ver que las leyes ¿cómo decirlo? Están todas vinculadas entre sí. Digamos, no se puede agarrar una ley aislada y repetirla, sino que la idea es que justamente que al estar todas entre sí, se apliquen en conjunto muchas veces. Por eso, bueno, se van a dar cuenta ya cuando les explique. Pero bueno, la primera ley. La primera ley es el principio de mentalismo, que dice esta ley que el todo es mente y que el universo es mental. ¿A qué se refiere el todo? El todo, bueno, lo explican de una manera bastante compleja, pero para hacerla muy breve y cortita al pie, digamos, el funcionamiento del universo es el todo, para hacerlo eh, muy simplificado. Aviso que por eso mencioné la fuente original. Para el que le interese ir a leer esto, ya aviso que es muy complejo de leerlo. Yo lo leí, me costó bastante y la verdad es que por eso vengo a compartir mi interpretación sobre esto, que no es la única que existe. Uno puede tener otra interpretación. Yo doy la mía y lo que más o menos pude entender. ¿A qué se refiere esto? Entonces dijimos, el todo, cuando dice el todo se refiere a este funcionamiento del universo. Básicamente lo que explica es que el funcionamiento del universo está regido por una mente universal, que el universo funciona como si fuera, a ver, esto repito, simplificado, una mente humana pero elevada a la no sé cuántas mil. Entonces significa que está todo conectado y todo funciona de acuerdo a una inteligencia detrás. Que esto en realidad si lo analizamos no es nada muy lejos de lo que ya se ha dicho siempre, ¿no? Del haber un Dios o algo, una inteligencia detrás, que es la que por ahí rige el universo, por ahí creó a los humanos, etcétera, etcétera, que no sabemos, ¿no? Pero lo que plantea, además de todo, dice que el universo es mental, es decir, que nosotros estamos dentro de esta mente universal de la cual podemos manipularla, porque nosotros también tenemos una mente, pero más chiquita obviamente, pero podemos cambiar en la manera que vemos nuestra realidad, podemos influir directamente. Bueno, y a partir de esto es cuando empieza a conectarse con alguna de las cosas que capaz escuchaste, pero es lo que se llama la manifestación mental también, que está ligada al mentalismo. O sea, si yo creo la realidad desde mi mente, también lo que creo
está directamente relacionado con lo que tengo en mi vida. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Porque hay que bajar todo a tierra. Si nosotros creamos nuestra realidad en nuestra mente, no es, si uno piensa, por eso me interesa este tema, que por eso le digo a los más escépticos que le den una oportunidad, porque por ejemplo, dentro de la psicología, lo que está basado, las teorías que están basadas en las creencias y que en la influencia de las creencias en nuestra realidad, o sea que nuestras creencias determinan la realidad, es realmente lo que está diciendo el principio del mentalismo, es decir, yo lo que creo de la realidad es lo que voy a ver en el afuera. Yo lo que en lo que focalice mi mente, mi atención, va a ser lo que voy a obtener en el afuera. Y esto, digo, sobran ejemplos en la sociedad de las personas que están constantemente pensando. ¿Nunca les pasó de tener a alguien conocido, o mismo ustedes mismos, de estar pensando, tener mucho miedo, un miedo irracional a algo y que se termine cumpliendo? No sé, tengo miedo a salir, por ejemplo, y que me caiga una paloma en la esquina. Bueno, capaz que a alguien nunca le cagó una paloma en la esquina, pero al uno tener miedo de que le pueda cagar la paloma en la esquina, probablemente ya le haya pasado y le vuelva a pasar hasta que resuelva ese miedo. Lo mismo para el otro lado. Si yo desde mi mente creo que quiero tener una vida abundante, si tengo una mentalidad de abundancia, es más probable que lleguen oportunidades a mí porque la estoy creando la realidad. Y bueno, acá no me voy a meter a decir cuál es, esto digo, está muy extendido, pero capaz que para el futuro y viendo la repercusión que tenga este episodio, porque capaz que me tiran palazos por todos lados por traer estas cosas, pero es lo que mencioné de la manifestación y que también acá entra obviamente la ley de atracción en cierto modo, aunque la ley de atracción funciona con todos los principios en general, pero también acá es el hecho de que si yo, por ejemplo, visualizo, y esto ya está, digo, probado por la ciencia, si yo visualizo una realidad es más probable que sea efectiva. La ciencia lo explica desde el lado de que visualizando, por ejemplo, se usan los atletas de alto rendimiento, cuando visualizan, no sé, por ejemplo, es una carrera, visualizan que salen primero, tienen más chances de salir primeros que el que no lo visualiza. La ciencia lo explica del lado que están más preparados mental y físicamente por la conexión también que hay mente-cuerpo. Pero bueno, siempre quedan las cosas de cómo esto pasó. Yo lo que invito, porque yo era el que decía, esto es un bolazo. Yo lo probé y yo lo experimenté y no pude creer. O sea, me imaginé cosas. eh, digamos que me imaginé, por ejemplo, encontrarme determinado objeto. Yo qué sé, en el día lo visualicé. Y ese objeto apareció. Y no te hablo de un objeto que veo todos los días, te hablo de algo raro. No sé. Y todo así, digamos que esto está lleno de historias, digo, de gente que estuvo visualizando, no sé. Por ejemplo, si yo visualizo que va a aparecer un chocolate en mi mochila durante una semana, todos los días pensando, imaginándome cómo el chocolate va a entrar en mi mochila y cómo lo voy a ver. Bueno, y luego me encuentro con que a la otra semana o más adelante aparece un chocolate en mi mochila, bueno, ¿cuáles son las probabilidades, no? De que pase eso. Esto es como un poco cerrando el principio de mentalismo. Segundo principio, el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como abajo es arriba. Y esto es lo que refleja bueno, además del plano superior, es un tema ya más complejo, pero además de que lo que sucede en un plano superior es también parecido a lo que sucede en un plano inferior en ciertos aspectos. También lo que nos dice esto
es que todo se corresponde de alguna manera por un estado mental o por una causa. Es decir, por ejemplo, esta es la famosa ley del espejo. O sea, lo que veo en el otro es lo que yo tengo dentro. Hay una correspondencia. Entonces, si lo que veo afuera, que también, por eso te digo, están muy conectados entre todos, si lo que veo afuera es una causa de un estado interior mío, significa que si yo cambio ese estado, puedo cambiar la manera en que experimento la realidad exterior. Y por eso está conectado en el sentido de que, con el principio de mentalismo, de que si yo creo mi realidad en el afuera, digamos, yo creo una realidad, imaginemos, que no sé, que quiero ser millonario, bueno, ahora que quiero ser millonario, pero si yo por dentro tengo algo que me rechazan las personas millonarias, que yo las detesto, no voy a poder ser millonario. Y el principio de correspondencia justamente lo que me viene a mostrar es que por eso son incompatibles y tiene que estar todo alineado para lograr lo que queremos. Porque si yo quisiera ser millonario, pero el principio de correspondencia, o sea, lo que veo en el millonario me rechina adentro, es porque adentro tengo algo que me impide o que no quiere que yo sea millonario al fin y al cabo. Como que quizás ese ni siquiera es mi verdadero deseo. Y así con todo. Y también nos sirve para ver en los conflictos humanos. O sea, lo que estoy viendo en el otro, que lo detesto, es porque es una parte mía que no resolví, que no me la aguanto, pero porque no la trabajé bien. Porque si no, a esa persona que no me la aguanto, simplemente la dejaría estar y no le daría pelota. Pero si me tengo una fijación con eso, es porque justamente existe algo que me termina rechinando y bueno, no lo estoy pudiendo resolver. Espero que se hayan entendido estos dos primeros. Entonces fuimos mentalismo el primero, correspondencia el segundo, el tercero. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Bueno, esto ya como que también está bueno, también al que le interese el tema, que lea el librito, porque además es corto. Muchas partes no entendés nada, pero, pero las partes que entendés están tan buenas. Eh, que esto ya un poco la ciencia lo ha probado y bueno, esto existe desde hace muchísimo tiempo. El tema de que todo está en constante movimiento, todas las partículas, átomos, todo está vibrando a cierta frecuencia. Entonces, lo que nos invita también esto es a entender un poco también el concepto de impermanencia, que capaz que también le puedo dedicar un capítulo aparte porque me parece un concepto también muy transformador, pero es que yo no soy, o sea, no soy el que era hace 5 minutos, siempre hay cosas que están influyendo constantemente y existe un amplio abanico de vibraciones. O sea, yo estoy vibrando a determinada frecuencia, la planta que tengo acá está vibrando a determinada frecuencia, mis gatos que también andan por ahí están vibrando a determinada frecuencia y todos en cierta manera tienen como su propia frecuencia y están constantemente cambiando también. No es que es una frecuencia fija de por vida, sino que uno puede elevar esa frecuencia o descenderla. Se supone que cuanto más arriba está la frecuencia de uno, mejor se siente uno y más cerca está del espíritu. También lo explican un poco en ese sentido. O sea, nosotros estamos llenos de condicionamiento, que fue un poco lo que venimos hablando hace tiempo. Y cuando uno también empieza a deshacerse de esos condicionamientos, se siente más cerca de algo superior. Porque uno entiende que su sentido, eh, digámosle, de pertenencia a grupos, o los deseos que tenga,
no son tan importantes como la conexión con algo superior. Probablemente, si uno se imagina, imagínense que sale como si tuviéramos alma y espíritu, ¿no? Y saliera de nuestro cuerpo, esa alma y ese espíritu no va cargada de pensamientos, de creencias, de condicionamientos. Esa esencia o ese espíritu sale, digamos, impuro totalmente de impura, perdón, no, o sea, con pureza de dentro nuestro, y eso es justamente como la vibración más alta alcanzable como en este plano, el hecho de justamente estar lo más cerca posible del espíritu. Y el espíritu, bueno, también no me quiero ir muy por las ramas, pero el espíritu sería al fin y al cabo el amor, o sea, la no, el no apego o la no atadura a el mundo material, físico, etcétera. O sea, saber que funcionamos como parte de un sistema mayor, que somos parte, por ejemplo, siguiendo, seguimos con esto, con esta mente universal o esta mente infinita, somos parte de eso. Entonces, si somos parte de eso, ¿para qué estar constantemente con preocupaciones, incluso con aspiraciones? Es decir, uno ya llegó a lo que tiene que ser. Cuando uno se reconoce en conexión con ese plano ya más elevado, ya sabe que, como dije muchas veces, no le falta nada, no tiene por qué hacer nada. Y eso es un poco lo que nos invita, o sea, cuando uno cada vez más eleva esa frecuencia, se siente mejor y está más cerca de ello. Entonces, como para redondear, al estarse todo moviendo, también podemos atraer o ciertas cosas o no. Es como, acá también es la famosa, ¿qué atraemos con nuestra vibración? Que también, digo, es un concepto polémico porque supone que, por ejemplo, que las cosas malas que nos pasan porque no estamos, o nos pasan porque no estamos vibrando en una frecuencia correcta. Es como decía, como decía antes, o sea, si yo voy por la calle y tengo miedo que me caiga una paloma o no quiero que me caiga una paloma, es más probable que me caiga una paloma porque me puse en el nivel de vibración de la posibilidad de que me caiga una paloma. Entonces, el, cuando uno también se supone, cuando uno baja su frecuencia se vuelve más vulnerable, o sea, el miedo, por ejemplo, es algo que desciende la frecuencia, se vuelve más vulnerable justamente a caer en cosas de menor frecuencia. Como que, a ver, pobres palomas, las estoy condenando, pero lo puse como ejemplo para que se entienda el concepto más general. Bueno, próximo principio, pero creo que nos quedan, vamos tres, nos quedan cuatro principios. Creo que voy a dividirlo en dos, sí, mejor, porque es mucha información, como verás, y me parece que está bueno tener como estos dos capítulos para que primero se pueda procesar un poco se pueda bajar a tierra y después seguimos con los siguientes, que si bien está todo conectado y yo no quería dividirlo, me doy cuenta de que no da para tampoco hacer todo porque va a quedar larguísimo y se van a ir perdiendo los conceptos. Pero bueno, espero que esta primera parte se haya entendido, al menos a un nivel básico. Sé que es muy complejo, digo, hasta a mí me cuesta entenderlo. Sé que mucha gente no está de acuerdo también con esto. Pero bueno, es una invitación como a descubrir también qué puede haber detrás del funcionamiento humano. Algo más en el mundo de las ideas, más fantasioso si se quiere. Pero está bueno como para reflexionar, porque todos estos principios y los que quedan enseñan también justamente a cuestionarnos cosas, que es lo principal, y cosas a favor de nuestro crecimiento. Nos vemos con la segunda parte, ya la voy a dejar grabadita ahora que vengo con todo el envión. Y bueno, como siempre me puedes seguir en redes sociales, @menteabiertapodcast _ por Spotify. Acordate de puntuar el podcast, de dejarme cualquier comentario, también
por Instagram cualquier recomendación, sugerencia, lo que fuera que, que te interese hablar, lo puedes dejar ahí en YouTube, también de suscribirse, darle like, comentar y un poco eso. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio con esta segunda parte que se viene. Y nada, como siempre, todos estos temas te invito a que los sigas investigando por tu cuenta. Así que bueno, es lo principal, creo yo, que cada uno pueda estudiar esto y decidir por sí mismo y no creerse nada. Así que bueno, te invito a que también aproveches este tiempito hasta el próximo episodio para investigarlo por vos y ya venís al próximo episodio con más info y capaz que estás de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas que digo, pero bueno. Bueno, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.